Hola, jóvenes de propedéutico y del tercero 16. Buenas tardes. Eh, Ustedes saben que el problema de la contingencia nos tiene sin clases, ¿sí? Pero por la responsabilidad que representa pues, la materia de matemáticas, eh, les propongo, ¿sí?, que podamos avanzar en el curso de cálculo integral para poder terminarlo a tiempo y ya en caso de que regresemos en un tiempo considerable por la cuestión de la pandemia, le llevemos avanzado un poquito al curso, ¿sí? Miren, la situación así rápidamente se las digo para no eh, echarles mucho rollo. El, las clases de la universidad no pueden realizarse presencialmente por dos motivos. El primero de ellos es porque los trabajadores todavía están en huelga y no nos hace posible pues el ingresar a la universidad, ¿sí? Y el segundo es por la cuestión de la pandemia. Está Texcoco, ¿sí?, que está muy cerquito de la Ciudad de México, está considerada como zona de alto riesgo de contagio. Entonces, pues las autoridades federales han determinado que en las escuelas públicas al menos, pues no se empiecen las clases hasta que pues esté, digamos, el semáforo verde que indica que ya no hay tanto contagio. Y como aquí tenemos una población de 10,000 estudiantes con una movilidad tremenda en Texcoco y en el DF, entonces es una situación de alto riesgo, ¿sí? Ahora miren, la cuestión es esta. Yo no estaría de acuerdo de empezar reclases, ¿sí?, si el STUACH, o sea, el Sindicato de Trabajadores, no levanta la huelga, ¿sí? Porque nosotros, nuestro lugar de trabajo es allá en la universidad, sino aquí afuera. Yo estoy haciendo esto con mi teléfono celular, ¿sí? Y lo estoy haciendo con las condiciones tecnológicas, pues, precarias, ¿no? Porque yo no tengo un aparato de cómputo de primera línea, porque son muy caros, ¿sí? Entonces no puedo hacer eso. Pero en el momento en que el Stuach levante la huelga y siga la pandemia, ¿sí?, entonces nosotros profesores no estamos, digamos, ya obligados a dar clase, ¿no? Tenemos que hacerlo. Y el único medio que se puede, si es que todavía continúa el semáforo rojo aquí pues en todo México, es a través de las clases virtuales, ¿sí? Entonces, yo lo que estoy proponiéndoles es de que empecemos las clases virtuales en caso de que los trabajadores ya estén levantados la huelga y no podamos regresar a la escuela, ¿sí?, por la cuestión de la pandemia. Entonces, ahora sí, yo no tengo pretextos para decir ahí no doy clases, porque si no las doy de mi casa, pues tengo que ir a la universidad, a una computadora, ¿verdad?, en un salón de clases, para que desde ahí yo me conecte a internet y les proponga ya las clases mismas. Pero ahorita lo estoy haciendo aquí desde mi hogar, eh, y vamos a avanzarle. Miren, en los dos grupos, tanto de propedéutico como de eh, grupo de tercer año, grupo 16, ya habíamos, digamos, empezado el curso con el concepto de la diferencial. ¿Se acuerdan? Que les di 3 ejemplos de problemas de diferencial y empecé a hablar de lo que era la integral indefinida y di la definición de la integración indefinida, e incluso también les comenté que era necesario que tuvieran sus tablas de integrales, de fórmulas de integrales, porque precisamente el trabajo que sigue es aplicar la definición de integral indefinida para poder avanzar hacia los diferentes métodos de integración que se van a ver a lo largo del curso y que les voy a
Bueno, ya les había dicho, ¿no? Y vamos a ver integral indefinida, ¿no? Las 25 fórmulas de integral indefinida que se llama integración inmediata. Sí, con unos pequeños cambios de variable. Luego, de integral indefinida vamos a ver integración por partes. Luego, integración por fracciones parciales e integración por sustitución trigonométrica. Y después vamos a ver lo que es la integral definida, ¿sí? Los principales teoremas de la integral definida y área bajo una gráfica, área entre dos curvas, digamos, ¿sí? Y posteriormente volúmenes de revolución y finalmente longitud de arco. Digamos que esos son los temas fundamentales que señala el programa, así en términos sintéticos, y precisamente lo que trato de hacer es de que vayamos a avanzarle en esos temas, ¿verdad? Y el primero con el cual vamos a empezar es así. Bien, voy a empezar a trabajar de la siguiente manera. Vamos a trabajar de la siguiente manera, ¿sí? Miren, yo aquí voy a dar la clase, ¿sí? Aquí en este pizarroncito que ven acá atrás, voy a darles la clase y voy a empezar a ver ejemplos de las 25 integrales indefinidas, ¿sí? Con algunos problemas que en algunas de ellas son pequeños cambios de variable que hay que aprender, ¿verdad? Y digamos, esa será la primera parte. Cada clase que yo dé, ¿sí? Voy a dejar unos problemas para que ustedes hagan por clase. Y esos problemas ustedes me los van a enviar todos los fines de semana, ¿sí? Viernes, sábado, domingo, el día que quieran, ¿sí? Me los van a enviar y las formas en que vamos a trabajar es a través del WhatsApp. O sea, yo esta clase, por ejemplo, que voy a dar hoy, ¿sí? Cortita, porque ya me aventé ahorita ya un buen tiempo explicándoles la mecánica. En esta clase voy a dar algunos ejemplos y les voy a dejar alguna tarea. Entonces ustedes lo que tienen que hacer en base a los ejemplos que yo dé es hacer otros, ¿verdad? Ustedes me regresan el fin de semana la tarea. Ya en el WAS, los de Propedéutico 4 hicieron un grupo de WAS, entonces ya me incluyeron. Entonces ahí los 40, 45, 48 creo que son ustedes, me van a mandar, ¿sí? La tarea, ¿sí? Le sacan su fotito, me manda la tarea, le ponen su firma y su nombre, ¿sí? Y vamos a numerarlas, tarea 1, tarea 2, tarea 3 a partir de este momento. Entonces así vamos a numerar las tareas, de tal manera que el fin de semana ustedes, viernes, sábado, domingo, me mandan su tarea, ¿sí? Una vez que ya registre las tareas y de que todos estén entregadas, entonces, para que no me estén diciendo, maestro, mire aquí, tengo una duda acá, imagínense, para atender a 90 gentes con dudas, pues nunca voy a acabar. ¿Qué voy a hacer? Lo que voy a hacer es que una vez que me entreguen la tarea, ¿sí? Yo les voy a devolver los problemas ya resueltos como deben de ser. ¿Para qué? Para que ustedes observen precisamente sus errores y puedan de alguna manera corregirlos, que van a hacerlo, es claro. Si tú haces un problema y yo te doy el problema ya resuelto, una vez que ya me lo entregaste, entonces tú mismo lo revisas, ¿no? Y ves en dónde estás, qué error tienes. Y de esa manera vas tú avanzando en tu conocimiento. Y yo creo que sería una muy buena manera de cómo aprender esta parte del cálculo integral, ¿sí? Esa es la forma en que vamos a trabajar. Entonces, que quede claro, ¿sí? Ahora, hay otra situación. Si alguno de ustedes, ya comunicándose con sus amigos, no pueda tener acceso, pues yo creo que todos tienen teléfono, digo, a menos que no tengan, porque a través del WhatsApp les voy a mandar todo. ¿Por qué es mejor? Porque si yo les digo que se vayan a una computadora, por ejemplo, ¿no? Y si no todos tienen en las comunidades
Y luego los internet de las comunidades está bien chafa, entonces pues no los voy a arriesgar a eso, pero es más rápido a través del WhatsApp. Entonces en el WhatsApp yo les mando los videos, ¿sí? Y ustedes se echan la clasecita, resuelven sus ejemplos, me los entregan el fin de semana y yo se los devuelvo y ya los problemas cómo deben de estar resueltos para que ustedes mismos vean sus dudas y puedan aclararse en ese sentido, pues cada uno de los problemas que se van a desarrollar. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Entonces, ¿qué voy a hacer hoy? Hoy voy a hacer, bueno, las clases. Las clases no van a ser de hora y media, definitivamente. De hora y media, estar aquí en el teléfono, ni yo las aguanto. Sí, ni yo las aguantaría. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Voy a dar clases aproximadamente para que también no sea un archivo muy pesado y no lo soporte el WhatsApp, por ejemplo, pues máximo de 50 minutos, ¿sí? Vamos a dar clases de 50 minutos. ¿Cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer por lecciones, ¿sí? Voy a hacer por lecciones. Entonces, todavía no las numero, ya los temas están. Pero en el momento en que yo ya vaya viendo cómo va sucediendo las cosas, voy a decir, bueno, van a ser tantas lecciones, pero yo aquí en el pizarrón voy a indicar qué lección vamos a estar trabajando para que si alguien no tiene la manera inmediata de poder tener el teléfono y el WhatsApp a la disposición, pues se consiga con un compañero, con alguien el teléfono para que así vaya viendo, pero sí es necesario que sea, ¿cómo se llama? Que sí vayan trabajando semanalmente, ¿sí? Esto les va a requerir evidentemente un esfuerzo a ustedes, pero bueno, es como si estuvieran ya en clase, ¿sí? Yo no sé los demás profesores cómo le vayan a hacer, pero yo pensé en esta forma, no pensé en otra. Hay una plataforma que Chapingo sacó, pero yo no tengo una buena computadora y pues Chapingo no me va a dar una computadora nueva en mi casa, ¿no? Para que trabaje. Entonces la mejor manera que vi es a través del WhatsApp. Y esto que estoy grabando, lo estoy grabando desde mi teléfono, que no me dio la universidad, de conste, que quede claro, que son mis recursos y que es lo que yo estoy aportando para que ustedes, sobre todo a mí no me interesa lo demás, pero sí me interesa que ustedes avancen, ¿sí? Y para que no pierdan también tiempo y vayamos, digamos, ganándole tiempo a esta situación lamentable, ¿verdad? Para mucha gente y bueno, pues hay que cuidarse, ¿sí? Bueno, miren, ya para no hacerlo más, vamos a empezar con la lección número 1. Vamos, entonces, lección 1. Cálculo integral, ¿sí? Grupos 4 de Propen y 16 de tercero. ¿Sí? Entonces, esa es, ¿no? Ya a quiénes va dirigido. Bueno, ya traigo mi acordeón. Traigo mi acordeón para que esto sea sistemático y esté bien hecho, ¿sí? Y vamos a hacer algunos ejemplos, ¿sí? Ejemplo número 1. Ya directamente, porque ya el concepto de la integral, ¿sí? Supongo que ustedes ya lo tienen, ¿no? ¿Sí? La integral indefinida de una función es buscar otra función cuya derivada nos dé la función que estamos integrando. ¿Estamos de acuerdo? Eso es. Así lo empecé a decir, así lo dije, qué sé yo. Estuvimos como una semana más o menos trabajando el concepto de integral y entonces ya nada más es cuestión que revisen sus cuadernos y ahorita entonces lo vamos a reafirmar. Vamos a reafirmar. Ejemplo número 1 es resolver la integral de x sexta de x, ¿sí? Esta es la primera integral. Esta integral, ¿sí?
Es una integral de la forma x a la n de x, que si ven sus fórmulas, ¿sí? Ahí va a aparecer x a la n de x. Entonces, ¿cuál es la integral indefinida de x a la n de x? Es esta, ¿no? X a la n más 1 sobre n más 1. ¿Estamos de acuerdo? Esto sería, ¿quién? X a la 7 sobre 7 más la constante. Recuerden que siempre lleva una constante porque al derivarse, la derivada de una constante es 0, ¿sí? Entonces esa no, digamos, no afecta la obtención de la función que es x a la sexta. Entonces, ¿cuál es la derivada, la integral, perdón, indefinida de x a la sexta? X a la séptima sobre 7 más la constante. Porque si derivamos esta función, ¿sí? Van a ver que la derivada de x a la 7 es 7x sexta, ¿no? 7 sobre 7 se van y te queda x sexta, que es esta. Y c, la derivada es 0, entonces ya nos queda x a la sexta, ¿sí? Está lloviendo ahorita. Hoy que es esta clase la estoy grabando el 1 de junio, acuérdense. 1 de junio a eso de las 6:30 de la tarde, más o menos, 7, sí, porque no vi la hora bien. Pero bueno, los 50 minutos lo estoy viendo aquí en el teléfono y eso me está diciendo más o menos cómo voy avanzando. ¿Vamos? Ok, dale. Siguiente ejemplo. Ejemplo número 2. Ya. Ejemplo 2. ¿Sí? El ejemplo 2, ¿cuál va a ser? El ejemplo 2 es resolver la raíz de x de x. ¿Sí? Ese es el ejemplo 2. Entonces, cuando tenemos una raíz en las integrales, una raíz simple cuadrada, de una literal, ¿sí? O puede ser un binomio, hasta un trinomio incluso, pero eso ya vamos a viéndolo un poquito más adelante. Pero si son raíces directas de una variable, ¿sí? Lo que se hace en cálculo integral para poder obtener la integral indefinida de una raíz cuadrada es precisamente transformar la raíz a un exponente fraccionario, ¿sí? Entonces esta sería ¿quién? Sería x a un medio, porque un medio, el 2 del denominador indica una raíz cuadrada y el 1 del numerador indica que x va a la 1, aquí va x va a la 1, raíz, o sea, hay una relación directa entre los exponentes racionales, ¿sí? Y las raíces. Si por ejemplo fuera raíz cúbica sería un tercio, ¿no? Si fuera raíz cuarta, un cuarto, ¿sí? De esa manera. Entonces, una vez que ya transformamos la función, pues enseguida es identificar qué fórmula es de nuestro formulario. Y si ustedes observan, esta sigue siendo en la forma x a la n, ¿sí? O sea el exponente entero o sea fraccionario, es x a la n. Entonces, ¿aquí qué sería? Pues x a la n más 1, que sería x a la 1 medio más un entero, sería x a la 3 medio, ¿no? Porque un entero tiene 2 medios. Entonces es más 1 más un medio con 3 medios. Entonces, ¿qué sería? X a la 3 medios sobre n más 1 sobre 3 medios más la constante, ¿sí? Pero en cálculo, jóvenes, siempre es necesario simplificar los resultados de las integrales en general, definidas, indefinidas, siempre es necesario simplificar. ¿Y qué se simplifica aquí? Se simplifica esta fracción de abajo, ¿sí? Esta regla es como si tuviéramos un 1, por ejemplo, ¿sí? Y abajo 3 medios, entonces esta fracción la completa y 1 sería 1 sobre 1. Entonces ya tenemos la doble fracción y la resolvemos por la regla del sándwich, ¿no? La chicharronera. Entonces esto va a ser igual a ¿cuánto? ¿Sí? A 2, sí, porque sería 1 por 1, ¿no? Sería 2 por 1, 2 y 3 por 1 hacer 2 tercios por x a la 3 medios más c, ¿sí? Una vez que ya tengamos la simplificación de lo numérica, entonces devolvemos la raíz a su forma radical. Entonces será igual a 2 tercios. Ahora sí, miren, es raíz que el denominador es 2, que dice que es una raíz cuadrada, ¿sí? Y el exponente es 3, el numerador es 3. Eso quiere decir que x va al cubo.
más la constante, ¿sí? Pero hay otro detalle, que raíz cuadrada de x cúbica, todas las raíces cuadradas de literales que van a exponentes 2, 3, de 2 en adelante, tienen raíz parte de esa literal, ¿sí? Porque miren, ¿qué va a pasar? Esto va a ser igual a 2 tercios raíz x cúbica es x cuadrada por x. ¿Sí? Entonces, aquí podemos aplicar una regla de los radicales. Los radicales también funcionan, digamos, a través de leyes, de reglas. ¿Y qué dice? Que el radical de un producto es el producto de los radicales. Entonces, esto va a ser igual a 2 tercios radical de x cuadrada por radical de x. No está el producto de radicales del mismo índice, ¿sí? Pero esto, ¿qué nos va a dar? Esto nos va a dar, ¿sí? Lo voy a poner acá, porque aquí ya no me va a dar el espacio, ¿sí? Lo voy a poner a la izquierda. Entonces, no, aquí a la derecha, aquí cabe, ¿sí? Para que lo vean ahí mejor. Esto va a ser 2 tercios. Raíz cuadrada de x cuadrada, fíjense, se va el cuadrado con la raíz, ¿no? Es lo mismo, es una raíz exacta. Entonces x, entonces es x. Y raíz de x, pues es raíz de x, o sea, no tiene simplificación. Y ahí tenemos el resultado, ¿sí? 2 tercios, voy a quitar aquí para que vea bien, 2 tercios, ¿sí? 2 tercios por x, por raíz de x más c. Ese sería el resultado del problema. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, resuelto el problema completamente. Cualquier problema que ustedes ven así, lo van a resolver de la misma manera. ¿Estamos de acuerdo? Si esta función la derivan, ¿sí? Si esta función la derivan, les va a dar la función original, raíz de x, ¿sí? Es lo que va a suceder. Muy bien, ¿entendido? Perfecto. Entonces voy a borrarles para dar el siguiente ejemplo. Ejemplo número 3. Ejemplo 3 es la íntegra indefinida de x sobre x cuadrada. Este problema es una fracción, es 1 sobre x cuadrada de x. Pero miren, siempre que haya una variable a un exponente en el denominador, única, conste única, aquí no 2, o sea, no x cuadrada más, sino una sola, así como aquí, ¿sí? Que esto puede estar al cuadrado, al cubo, a cualquier exponente, no importa, incluso puede ser una raíz, ¿sí? De cualquier grado, puede ser cuadrada, cúbica, lo transformamos ya dijimos, en exponentes fraccionarios, y todas estas, lo que se hace es subirlas al numerador con exponente negativo. Esto va a ser igual a ¿quién? A x a la menos 2 de x, ¿sí? Entonces, ya la subí con el exponente negativo aplicando una regla de exponentes. Esa regla de exponentes nos dice que cualquiera literal, ya sea en el numerador o en el denominador, cuando pasa al otro, o sea, si está en el denominador, pasa al numerador, pasa con exponente negativo. Y si estuviese en el numerador, pasaría al denominador también con exponente negativo, ¿sí? O sea, esa es la idea. Entonces aquí lo tenemos. Y esta sigue siendo de la forma x a la n de x.
Como verán, esa fórmula es muy importante, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser el resultado aquí? Va a ser x a la menos x a la, perdón, ya aplicamos la regla directamente, x a la n más 1 sobre n más 1. Pues sería x a la n más 1 menos 2 más 1 es menos 1. Sería x a la menos 1 sobre n más 1 que queda menos 1, ¿no? Es la constante, ¿sí? Pero ya una vez que apliquemos la fórmula, hay que simplificar. En álgebra y la matemática en general, cuando se dan resultados con exponentes negativos, siempre hay que transformarlos a exponentes positivos. Necesariamente es parte de la economía matemática y eso es una regla prácticamente general para toda la matemática. Y entonces tenemos que simplificar necesariamente. El cálculo, de hecho, es, digamos, aparte de un concepto importantísimo, ¿verdad?, que tiene muchísimas aplicaciones, uno de los procedimientos fundamentales en el trabajo de toda la integración es la economía. ¿La economía en qué sentido? La economía en el sentido de, por ejemplo, no dejar exponentes negativos, ¿sí? Eso es. O de la simplificación, si son expresiones algebraicas. ¿Estamos? Entonces aquí, ¿cómo sería? Aplicando la misma regla que dije acá, ahora va a bajar con exponente ¿quién? Positivo al denominador. Sí, entonces más entre menos es menos. X a la menos 1 sobre 1 es x a la menos 1. Entonces ahí bajo ya x, ¿no? Esto sería menos 1 sobre x a la 1, que ya no se pone, más x. Y ahí quedaría resuelto el problema. Ahora, nada más hay un pequeño detalle que quiero comentarles. Cuando tengan denominadores en x, el máximo que pueden tener es cuadrada. Porque si aquí fuera x a la 1, si aplican la regla x a la n más 1 sobre n más 1, les daría x a la 0, que sería 1. Y eso no les va a dar la función. Porque 1 sobre x ya se maneja como un logaritmo natural. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Hago esa aclaración desde ahorita para que quede un poquito más claro después. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sale. Entonces, ya aquí, ejemplo 3, listo. Vamos con el ejemplo 4. Entonces, es la integral indefinida de quién, el ejemplo 4. De x quinta de x. ¿Sí? X quinta, Entonces, miren, esta integral, A es una constante, ¿sí? Entonces hay una regla ahí de las primeras de las integrales que dice que la integral de una constante por una función es equivalente a sacar la constante de la integral. Sí, esa es una regla general, Cualquier constante, aquí es una constante general A, ¿sí? Puede ser un número 5, un 2, un 3, cualquier número. En general, obviamente se maneja como A o B o C, digamos, o D, constantes. Esa la puedo sacar de la integral y nos queda así. ¿Sí? Y entonces ya esta es de la misma forma que hemos trabajado, x a la n de x. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Fíjense qué tan importante es esta reglita tan elemental. Es fundamental entenderla porque nos va a guiar para hacer problemas después un poco más complicados. Entonces sería que A, porque está multiplicando, que salga no es nada más que aquí con la integral, significa que está multiplicando. Esto significa multiplicación. Entonces sería A por x a la quién, x a la 5 más 1 es x a la 6 sobre 6 más c. Y aquí ya no tengo que simplificar nada, ya no hay manera de simplificar. Entonces el problema se quedaría resuelto de esa manera. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuánto llevamos? 29 minutos. ¿Sí? Entonces voy rumbo a los 50. Vámonos. Ejemplo 5. Ejemplo 5, ¿sí se ve? Sí se ve. Ejemplo 5. Este es un polinomio. Es
2x cuadrada menos, no, 2x cúbica, perdón, menos 5x cuadrada menos 3x más 4dx. ¿Sí? Ahí tenemos precisamente, fíjense qué diferencia hay entre esta expresión y las demás. Las demás vinieron, digamos, prácticamente solitas. Esta no, es una suma, ¿sí?, de términos. Me están llorando los ojos. Entonces la voy a rascar, ¿eh? Entonces esta es un polinomio. Cuando ustedes tengan integrales en forma polinómica, o sea, una expresión con sumas y restas es lo que quiere decir, ¿sí?, términos en X o términos constantes, ¿sí?, no importa, más o menos, a cualquier exponente de ellos. Aquí se aplica una regla de las primeras también, que están en su tabla de integrales, que es la integral de una suma y resta de funciones, ¿sí? Esa suma y resta de funciones va a ser igual ¿a quién? Esa va a ser igual a la integral, a la suma de las integrales, ¿sí?, de cada función. O sea, esta va a ser integral de 2x cúbica de x, 2x cúbica de x, sí, se multiplica de x por 2x cúbica en integral, ¿no? Porque es lo que dice la regla. Menos la integral de 5x cuadrada, ¿sí?, dx. Nunca se les olvide la dx, ¿eh? Si no la ponen así, no están resolviendo integral indefinida. Menos integral de 3x dx. Luego más 4 dx más 4 más integral de 4 dx. ¿Sí? Eso es lo que dice la regla, que se separe cada término de la expresión con una integral. Y así, lo voy a hacer acá arriba porque acá abajo voy a perder la perspectiva, ¿sí? Voy a hacer acá arriba. Entonces, fíjense, esto va a ser ahora la integral de una constante por una función, entonces puedo sacar la constante. Me quedaría 2 integral de x cúbica de x, ¿sí? La siguiente sería menos, puedo sacar el 5 la integral de x cuadrada de x. Luego acá, menos 3 integral de x de x, ¿sí? Y más 4 integral de x, ¿sí? Así me quedaría ya separadas las integrales. Voy a borrar acá arriba, ¿sí?, para que pueda yo expresar acá el resultado, ¿sí? Entonces, fíjense, esta es de la forma x a la n, x a la n, x a la n, y también esta. Esta es la integral de dx, la última. Y esta también la tienen ahí en las tablas, en los formularios. Ahí integral dice, integral de dx igual a x. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ya aplicando esas reglas, me daría ¿cuánto? 2x cuarta sobre 4 menos 5x cúbica sobre 3 menos 3x cuadrada sobre 2 más 4, la integral de x es x. Y por último, la constante. Nunca se les olvide la constante, ¿no? Si ustedes resuelven un problema y no le ponen constante, es un error conceptual. Entonces no hay que olvidar eso. A veces uno por las prisas, ¿no?, se puede olvidar, pero hay que revisar y hay que rectificar. ¿Estamos de acuerdo? Y ya, finalmente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues la simplificación, ¿no? Vamos a simplificar. Esto va a ser igual aquí en 2 cuartos. Tiene evitado 2, 1 y mitad de 4, 2. Es x cuarta sobre 2. ¿Sí? 2 cuartos es un medio, ¿no? 5 tercios no, tiene simplificar, entonces aquí me queda 5x cúbica sobre 3. 3 medios tampoco, menos 3x cuadrada sobre 2, y esta tampoco, más 4x más la constante, ¿no? Y ahí ya les queda el resultado, ¿sí? Ya, esta es la integral indefinida de toda esta expresión.
¿sí? Si ustedes derivan cada una de estas, les va a dar cada una de estas. ¿Qué es lo que dice el concepto de integral indefinida? ¿Estamos de acuerdo en todos los problemas que estamos resolviendo? Estamos bajo la óptica de que estamos nosotros pensando en que la definición de integral indefinida la tenemos ya así, pero bien clara. Y si no bien clara, bueno, aquí les está quedando más claro. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ok, perfecto. Perfecto, maestros. Muy bien, voy a borrarle acá. ¿Sí? Y vamos a ver el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo, ¿cuál va a ser? Ahora vamos a hacer algo parecido al anterior, pero un poquito más complicado. Vamos a combinar casos pasados. Por ejemplo, así, ¿ejemplo qué? Ya vamos con el ejemplo 5, ¿sí? Ejemplo 5. Es la integral indefinida, no, el ejemplo 6. ¿Sí? El ejemplo 6. Integral indefinida de 2a sobre raíz de x menos b sobre x cúbica más 3c raíz cúbica de x cuadrada y todo esto de x, ¿sí? De x. Esta es x cúbica para que quede clara, ¿sí? No se ve más. Entonces, este problema, ¿sí? Fíjense cómo es una combinación de todos los casos anteriores, ¿sí? En primer lugar, aquí tenemos una suma y resta de expresiones, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dicen nuestras reglas de integración? Los que las vean. Lo que dice es de que esto se separa con cada una de las integrales, ¿sí? De cada uno de los términos. Pero observen cómo hay raíces y hay términos en el denominador x cúbica mayor que 1, ¿sí? Y aquí un radical que, pues, raíz cúbica de x cuadrada, como no es mayor o igual que 3, entonces no se puede simplificar esa, pero la integral sí. Entonces, ¿qué se hace? Pues lo que dijimos, ¿no? Se separan las integrales. Esta es, la separo primero y luego ya hago la simplificación, ¿no? Entonces, 2a sobre raíz de x menos b dx sobre x cúbica, ¿sí? Más integral de 3c raíz cúbica de x cuadrada de x, ¿sí? Ahí está la separación, ¿estamos de acuerdo? Y ahora vamos a aplicar lo que ya sabemos. Como es una raíz de x, ¿sí? Bueno, vamos a expresarla como exponentes fraccionarios. Siempre acuérdense de que las raíces cuadradas de única literal o de única variable o de única función, si ustedes quieren, siempre se expresan en forma de exponentes fraccionarios. Entonces aquí sería 2a integral de 2a sobre x a la 1 medio. ¿Sí? ¿Estamos? De x. Menos a. ¿Y qué dijimos sobre los literales que están en el denominador después de la x1? La x cuadrada, como fue el ejemplo pasado, ¿sí? O uno de los ejemplos pasados, que se suben, ¿verdad? Con exponentes positivos. Entonces esta ya la vamos a subir porque b es una constante y 2a también es una constante usados. Eso sabemos que después va a salir de la integral. Entonces aquí me daría, ¿sí? B x a la menos 3 de x, ¿sí? Y luego más integral 3c. Y aquí esta integral es una raíz cúbica de x cuadrada, sería x a la 2 tercios, ¿sí? El 2 en el numerador significa el exponente del radicando. Y 3, que va al denominador, indica el radical. ¿Qué índice de radical o qué grado de radical es? Es 3. ¿Sí? Ya después resolvemos. Ahora, aquí en esta primera, ¿sí? Como es una única variable, y a la 1 medio no es a la 1, entonces la podemos subir también, ¿no? Eso es lo que se hace. Pues aquí lo estoy haciendo por pasos. Se lo pude haber hecho todo en un solo paso. Pero esto es nada más con fines de explicación para que ustedes lo entiendan. Entonces aquí sería igual a ¿quién? A 2a x a la menos 1 medio de x menos, voy a hacerlo todo, bx a la menos 3 bx más integral de 3c x a la 2 tercios de x. Aquí faltó de x, ¿eh?
¿sí? Ahí está. Entonces, esto aquí nos va a dar igual. Esto, el 2a es una constante, sale de la integral 2a. Y me queda la integral de x a la menos 1 medio de x. Menos b sale también de la integral. B, integral de x a la menos 3 de x. 3c también sale, sí, porque es constante. X a la 2 tercios de x, ¿sí? Y ya ahora sí, todas son, si ustedes observan, x a la n, ¿sí? Entonces ya aplicamos. Entonces esto es igual a 2a x a la n más 1 menos 1 medio más 1, 1 medio, ¿no? Entonces es solo 1 medio. Sobre n más 1 sobre 1 medio. Menos b. X a la menos 3 es x a la menos 3 más 1, que sería x a la menos 2. Sobre menos 2, ¿no? Sobre n, pues es que del resultado n más 1 es menos 3 más 1 es menos 2, ¿sí? Más 13, x a la 2 tercio más 1, un entero tiene 3 tercios, entonces 3 tercios del 1 más 2 tercios son 5 tercios, ¿no? X a la 5 tercios, y ahora sí, ya, si no hay integrales, ya se pone la constante, ¿sí? De tal manera que pues prácticamente nos faltan aquí simplificaciones, ¿sí? Que voy a hacer en donde, a ver, esta simplificación, ¿sí? Ya no me queda acá adelante, la voy a hacer acá atrás. Aquí voy a poner esta raya para poder expresar esta simplificación. ¿Estamos de acuerdo? Está claro. Entonces esto va a ser igual a quién. Bueno, lo voy a poner desde arriba, así, para que veamos, ¿no? Igual, ¿sí? A 2a. Entonces aquí 2a, 2 es 2 sobre 1, ¿no? Y tenemos un doble quebrado, 2a sobre 1 entre 1 medio. Entonces 2 por 2 sería 4. Y el 1 por 1 sería 1, sería 4a, ¿sí? Y x a los medios raíz de x, ¿sí? Raíz de x. Sobre 1, ¿no? Sería. Entonces ya sobre 1, pues no se pone el 1, ¿sí? Entonces sobre 1 ya no se pone. Luego menos, menos entre menos me da más, ¿sí? Y este x a la menos 2 tengo que bajarlo como x a la 2 porque no se pueden dejar exponentes negativos. En toda la matemática no puede hacerse por cuestiones de la economía, que es una de las procedimientos, ¿sí? Fundamentales de la misma. Entonces esto sería menos ¿quién? Más, porque es menos, entre menos es más. B y x a la menos 2 baja como x a la 2. Entonces sería sobre 2, ¿sí? X cuadrada, ¿sí? Más 3c, pero esta, fíjense, es raíz cúbica de x a la 5, ¿sí? Entonces sería raíz cúbica de x a la 5. Recuerden que siempre el numerador es el exponente de la base y el denominador es el índice de la raíz, que es 3 más c. Pero aquí este radical se puede simplificar. ¿Por qué? Porque como es un exponente mayor o igual que 3, ¿sí? Siempre se puede haber alguna simplificación y ahorita voy a hacerlo como se los hice en el ejemplo anterior. Entonces esto va a ser igual a 4a raíz de x más b sobre 2x cuadrada más, sí, lo voy a indicar, es raíz cúbica de x cúbica por x cuadrada. ¿Qué es lo que hice? Puse un exponente que tenga radical de índice igual, radicando de índice igual, o sea, exponente igual que el radical. ¿Para qué? Para que tenga una raíz exacta, ¿sí? Esa es. Y ya se multiplican, el radical de un producto es producto de radicales, ¿sí? Entonces es raíz cúbica de x cúbica por raíz cúbica de x cuadrada. Entonces raíz cúbica de x cúbica es x, ¿sí? Entonces esto me queda, lo voy a hacer para que les quede claro. 4a raíz de x más b sobre 2x cuadrada más raíz cúbica de x cúbica por raíz cúbica de x cuadrada más c, ¿sí? Y esto va a ser igual a 4a raíz de x más b sobre 2x cuadrada más, aquí ya está, ¿no? Aquí estuve mal, es x cúbica.
¿sí? Raíz cúbica de x cúbica, ¿sí? Rectifico. Y esta es exacta. Es como si ustedes dicen, se va el radical con el cubo, ¿sí? Y me queda aquí en x. Y finalmente me queda aquí en raíz cúbica de, ¿quién? De x cuadrada, que ya no es exacta, ¿no? Porque para que sea exacta, mínimo debe tener x cúbica de x cúbica en adelante. Y ya de esa manera quedaría el problema resuelto, ¿sí? Entonces, estos son pequeños, resolví el problema paso a paso, ¿sí? Ustedes incluso cuando resuelvan un problema, pues pueden simplificar, ¿eh? O sea, pueden hacer ciertas síntesis del problema, pueden recortarlo en algunas partes donde ya ustedes vean que se puede trabajar de forma directa, se puede hacer, pero bueno, el problema está resuelto así pasito a paso para que cualquiera que lo vea lo pueda entender. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sale. Digo, no les digo preguntas, ¿no? Porque esas me las hacen después, pero ya saben cómo se les van a contestar. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, jóvenes. Ya terminó de llover aquí, 1 de junio, ¿sí? Aquí en su humilde casa, aquí de la colonia de profesores, aquí vivo. Entonces desde ahí estoy transmitiendo, ¿sí? Estamos cerquita de la universidad aquí, guardándonos. Va el problema número 7, ¿sí? Ejemplo 7. ¿Y cuántos minutos llevo? Déjenme ver. Ya, 4 minutos. Doy y dejo los problemas, ¿sí? ¿Cuál sería el ejemplo 7? El ejemplo 7 sería la integral de a cuadrada más b cuadrada x cuadrada. Todo esto va al cubo de x, ¿sí? Fíjense cómo este problema, ¿sí? Este problema ya se sale un poquito de los esquemas anteriores. Si observan, en los anteriores eran términos, expresiones, ¿sí? Con términos sumados y restados, con radicales y con literales a un exponente, ¿sí? Y todos se resolvían por la forma x a la n, todos. Y las constantes se sacaban, ¿no? Y los exponentes negativos, pues van siempre, si están abajo van arriba, si están arriba van abajo para expresarlos como positivos. Pero por ejemplo, se sale de ese esquema. Ya no es ese caso, ¿sí? Si ustedes observan, es un binomio al cubo. Y ya no hay más términos alrededor más que de x. Entonces, si hubiese un binomio al cuadrado, un binomio al cubo, a la cuarta, sin términos alrededor, porque es muy importante si se tiene o no términos alrededor, porque van a ver que hay binomios, ¿sí? Que tienen otros términos alrededor de ellos y que esos términos son muy importantes, porque entonces eso nos dan una fórmula diferente de integración. Cuando van solitos, binomio al cubo, al cuadrado, a la cuarta, a lo que quieran, todos se resuelven de la misma manera, ¿sí? ¿Cuál es la misma manera? La misma manera es desarrollar el binomio. Sí, aquí está el cubo, es un poquito más complicado, ¿no? Pero lo voy a explicar. Lo voy a explicar, sí, con manzanas, ¿sí? Del álgebra. ¿El álgebra qué dice? Que un binomio al cubo es el cubo del primer término. Entonces lo voy a hacer igualito. A cuadrada al cubo del primer término. Luego dice es más menos. ¿Quién lo dicta? Este signo. Si este signo es positivo, todos los términos van a ser positivos. Si este signo fuera negativo, entonces el siguiente término sería negativo, el siguiente positivo, el siguiente, o sea, se alternan. Pero como aquí es positivo, no hay problema, ¿sí? Todos son positivos. Entonces va más el triple, así dice el binomio al cubo, el triple del primer término por el primer término elevado al cuadrado. Lo voy a hacer. El primer término, ¿quién es esa cuadrada? Entonces dice que el triple, o quiere decir 3 por, el primer término como sea, pero va al cuadrado. ¿Sí? Si fuera a cúbica, ¿qué sería a cúbica? Si fuera aquí a quinta, sería aquí a quinta, pero va al cuadrado. Eso es lo más importante. Todavía falta, es el triple del producto
del cuadrado, ¿no? Del primer término por el segundo. Así, por el segundo. ¿Cuál es el segundo? B cuadrada X cuadrada. Así. B por B cuadrada X cuadrada. ¿Sí? Así dice. Y luego es más otro triple, pero ahora se cambia. Ahora es el triple, pero ahora ya no es del cuadrado del primero. Si no es el triple, ahora solamente del primero solito. Entonces viene triple A cuadrada por el cuadrado del segundo término. Ahora se cambia, ¿no? El cuadrado del segundo término. Por el cuadrado del segundo término, el segundo término es B cuadrada, X cuadrada al cuadrado. ¿Sí? Y finalmente es más, porque es positivo todo, porque aquí por este signo todo es positivo, el cubo del segundo término. Lo voy a poner. B cuadrada, X cuadrada al cubo. ¿Sí? Y ahí está desarrollado el trinomio, el binomio, perdón, al cubo. Ya está desarrollado. Pero ¿qué me faltó? Si ustedes observan, cometí un pequeño errorcito. ¿Sí? Me faltó ¿quién? La integral, un corchete, cierro el corchete y de X, ¿no? Para que tenga sentido teórico, si no, eso que puse no es aquello. ¿Sí? ¿Sí estamos de acuerdo? O sea, lo sé con ese tipo de detalles. Entonces, esto es igual, ¿sí? Ahora sí, fíjense cómo se aplican todos los conceptos anteriores. Términos, ¿sí? Separados. Entonces, ¿qué dice las reglas de integración? Que es la integral de cada término, ¿sí o no? Y tiene constantes, ¿no? Y hay que simplificar aquí exponentes, pero lo importante es que son integrales. Entonces aquí sería, la primera sería la integral de ¿quién? De a cuadrada al cubo. Un exponente elevado a otro exponente es una regla de exponentes, ¿sí? Que nos dan desde secundaria. Un exponente, otro exponente, acuérdense, se multiplican los exponentes. Entonces sería 2 por 3, 6 sería a la sexta. Por dx, ¿no? Porque se multiplican por dx. Ahí está la primera integral, ¿sí? La segunda, más integral 3a cuadrada al cuadrado es a cuarta, ¿no? Y lo mismo, exponente, exponente, se multiplican los exponentes. A cuarta, b cuadrada, x cuadrada. A cuarta, b cuadrada, x cuadrada, dx, ¿no? Más, ¿sí? Integral de 3a cuadrada, que es esta, b cuadrada al cuadrado, ¿sí? Porque todo esto es un producto elevado al cuadrado. Entonces, cuando hay un producto de 2, 3, 4 elevadas a un exponente, es la misma regla, se multiplican los exponentes con cada factor, con todo ese exponente. Entonces, aquí sería b cuadrada al cuadrado sería b cuarta, ¿no? Y x cuadrada al cuadrado sería x cuarta, por dx. Más la última, que sería ¿quién? Fíjense, aquí está b cuadrada al cubo, ¿sí? Entonces, igual, b cuadrada al cubo se multiplican los exponentes, sería ¿quién? B sexta. Y x cuadrada al cubo sería x sexta por dx. Ahí están, digamos, simplificados en una primera instancia las integrales, las expresiones, pues, las funciones, ¿sí? Entonces, esto, ¿qué pasa? A sexta, si observan, es una constante. Esa sale de la integral, ¿eh? Sale de la integral. Entonces quedaría ¿quién? A sexta de x nada más, ¿sí? Más, aquí 3, a cuadrada, a cuarta, perdón, y b cuadrada también son constantes. Recuerden que constantes en álgebra son a, b, c, d. Y variables x, y, z, t, v, etcétera, ¿sí? Entonces, esa es una cuestión que tenemos que recordar. No confundamos estas con funciones, ¿eh? O sea, al menos funciones variables. Son funciones constantes y las constantes salen de la integral. Entonces, sería ¿quién? El 3 es constante, el a cuarta es constante, el b cuadrada es constante y solamente me queda ¿quién? Función, ¿verdad? En x, x cuadrada de x, ¿sí? Y luego, más
3a cuadrada y b cuarta siguen siendo constantes, entonces se sacan también de la integral por la regla, una de las primeras reglas de integración. Entonces sería 3a cuadrada b cuarta integral de x cuarta dx más, ¿sí? Y acá que sería b sexta, ¿no? Pero b es constante, la sexta sigue siendo constante, sacamos de la integral también. B sexta integral de x sexta dx, ¿sí? Y ya están todas las integrales dispuestas para resolverse. ¿De qué forma? A ver, ¿de qué forma? ¿Sí o no? De x a la n. X a la n más 1 sobre n más 1. Perfecto, nada más no hay que olvidar ahí las constantes, ¿no? Entonces sería ¿quién? Sería a sexta x, ¿no? La integral de x es x, ¿sí? Más 3a cuarta b cuadrada. La integral de x cuadrada es x a la n, ¿no? Es x a la n más 1 sobre n más 1. Sería x cúbica sobre 3. X cúbica sobre 3. Más 3a cuadrada b cuarta. La integral de x cuarta de x pues es x quinta sobre 5, ¿no? X quinta sobre 5. Más b sexta, ¿sí? Integral de x sexta es x séptima sobre 7. Más la constante, ¿sí? Y prácticamente tenemos resuelto el problema, excepto una pequeña simplificación. Fíjense, aquí no hay problema en la primera, pero aquí sí. Este 3, con este 3 es 1, se van. Entonces ahí lo hace, ¿no? Ya se queda así. A cuarta, b cuadrada, x cúbica. Ya, sin nada. Sí, así. Y esta, sí, todo esto es sobre 5. Si quieren ponerlo es sobre 15, pero es todo sobre, esto es todo sobre 5, no lo acomodan ahí sobre 5. Y ya b sexta x séptima sobre 7 más la constante, ¿no? Y ya de esa manera quedaría resuelto el problema. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ya, terminamos con la clase porque ya me voy a pasar, van 56 minutos. Entonces me faltan 4 minutos. En estos 4 minutos restantes voy a dejarles una tarea. ¿Sí? La primera tarea de la lección 1 de cálculo. Ahora pongo la fecha, ¿no? Acá arriba. La fecha es 1 de junio de 2020. ¿Sí? 2020. Entonces, así voy a hacerles, voy a dar la fecha y lecciones, 1, 2, 3, hasta que terminemos, ¿sí? Y al final su trabajo que van a hacer, sus integrales, y después pues ya ustedes me las regresan y yo se las voy a regresar ya corregidas para que ustedes vean cuáles son sus errores, ¿sí? Para que no estemos en el WhatsApp, imagínense 100 alumnos preguntándome, pues me voy a volver loco, ¿no? Entonces, para que seamos efectivos y rápidos en este desarrollo de las fórmulas. Entonces, bien, siendo así la situación, pues ahí les da la tarea. Nos quedamos en el ejemplo 7, acuérdense, ¿sí? Tarea. Entonces, esta es la tarea 1, ¿sí? Es tarea 1. Entonces la tarea 1 es resolver, ¿no? Es esta integral. Resolver la integral de 2x cúbica menos 5x cuadrada de x. Ese es 1. El 2, ¿sí? Este es el 1. Problema 2 sería la integral de 6x cúbica más 5x cuadrada menos 4 sobre x cuadrada de x, ¿sí? La tarea 3, digo el ejemplo 3, el problema 3 sería 4 más x cuadrada. No, este ya no, porque esto entra dentro de otros conceptos, esa integral, ¿sí? Esta sí, la tarea el 3, ¿sí? Que sería dx
No, tampoco, tampoco. Tampoco, porque no he visto problemas de este estilo y sí es necesario que me avance un poquito más. No, prácticamente esos dos. Estaría bien por esta ocasión que resolviesen ustedes esos dos, ¿sí? Una vez que ya tengan estos dos problemas resueltos, entonces ya vemos posteriormente eh, que no abarqué todos los casos que vimos, ¿sí? Pero yo les sugiero que los estudien y de alguna manera eso lo vayan pues, asimilando, porque a medida que vayamos avanzando, pues va a haber mayores retos que aprender, ¿sí? Y otros tipos de integrales interesantes. Entonces esas que puse, estudienlas y hagan estas dos sencillitas, ¿sí? Y con eso damos por terminado la lección número 1, la lección número 1 de las clases virtuales, ¿sí? Que vuelvo a aclararles, esto lo voy a hacer siempre y cuando el STUACH levante la huelga y siga declarándose en semáforo rojo toda esta zona de Texcoco y de la zona de la Ciudad de México, ¿sí? Lo estoy solamente previniendo ahorita, 1 de junio, todavía el STUACH está en huelga, ¿sí? Y bueno, yo les hago esa aclaración, muchachos, para que no haya ninguna problemática posterior, porque no puedo ser yo esquirol de los trabajadores. Pero sí, en el momento en que ellos levanten su huelga, pues yo las clases ahí están virtuales, ¿no? Y finalmente con mis recursos, porque estoy gastando, estos son bien caros, ¿sí? El pizarrón lo tuve que comprar. Yo no utilizaba teléfono, tuve que comprar teléfono también. Entonces, realmente estoy poniendo también de mi parte. Y bueno, y la clase, ¿no? Finalmente en condiciones extraordinarias, porque pues no estoy en mi lugar de trabajo tampoco, ¿sí? Pero en una buena vibra, en una buena condición, disposición, le estoy haciendo esto, pero en las condiciones en que les estoy mencionando. En el momento en que el STUAS levante la huelga, ¿sí? Estas clases se las voy a mandar. Vamos a ponernos en contacto y ya estarán saliendo todas prácticamente, todo el curso. Y su obligación es resolverlas, ¿sí? Y se las voy a dar resueltas después para que ustedes vean cuáles son sus errores y los puedan corregir. No hay problema, ¿eh? No va a haber problema. No va a haber problema de que, ay, maestro, de remoto no me explicó y yo no sé, no. Les va a quedar claro como el agua, tengan la seguridad. Eso es una garantía, ¿eh? ¿Sí? Jóvenes, muchísimas gracias. Cuídense, ¿sí? Nos estaremos viendo, ojalá pronto, ¿sí? Y ya las formas de evaluación las estableceremos una vez que ya tengamos todo, ya vemos, ¿no? Cómo hacemos los exámenes, sí, cómo les califico, ya hablaremos con mayor detalle, pero eso lo dejaremos un poquito más adelante. Sí que no me voy a salir del esquema de lo que hablamos allá en Chapingo, ¿estamos de acuerdo? Entonces no se preocupen, ustedes nada más dedíquense su media hora a estudiar matemáticas, porque lo único que les pido, esos problemas los hacen en 5 minutos cada uno, o menos, ¿no? Entonces no me estoy manchando, creo que lo pueden hacer, háganlo, ¿sí? Y apúrense. Entre más se apuren, como las clases van a estar por lecciones ya dadas, ¿no? Ahí voy a sacar una a cada ratito para que ustedes puedan consultarlas y puedan echarse el curso incluso en una semana, ¿no? Si ustedes en una semana agarran y hacen todo bien, pues en una semana tienen su calificación, no hay ningún problema. Si en ese sentido, no se preocupen, vamos a trabajar como debe de ser, ¿sí? Y lo que quiero, pues evidentemente, es de que aprendan pues, un poquito, ¿no? Que no se vayan así en blanco, porque pues, imagínense, van a irse a especialidad y si no saben cálculo, luego no van a saber de qué onda con alguna materia matemática que van a tener. En todas las especialidades hay materias de matemáticas que tienen que ver con cálculo, entonces sí es importante el curso, ¿sí? Bien, entonces nos estaremos viendo porque ya me pasé de la hora, ya me pasé con 4, no, me pasé, era las 50 minutos, son 1 hora con 4 minutos, me pasé con 14 minutos. Bueno, no lo vuelvo a hacer, ¿sí? Nos estaremos viendo, chao.